la profundidad en pies de. El agua de un muelle cambia con la subida y la bajada de las mareas. La profundidad se modela mediante la función de dt igual a 2 veces la costa de la cantidad pi dividida entre 3 veces t más 4/3 pi más 3, donde t es un número de horas después de medianoche. Encuentre la velocidad a la que la profundidad cambia a las 6 am. Redondea tu respuesta a 4 decimales para encontrar la velocidad a la que la profundidad está cambiando. Necesitamos para determinar la función derivada de' dt. Observe de dt es una función compuesta donde la función interna es pi dividido por 3 veces t más 4/3 pi. Identifiquemos la función interna como tu. Porque tenemos un compuesto función, sabemos que tenemos que aplicar el rollo de cadena una vez más. Ahora te conocemos. La función interna es igual a pi dividido por 3t más 4/3 pi. Para aplicar el rollo de cadena, también tenemos que hallar u', que es la derivada de la función interna o la derivada de pi dividida por 3t más 4/3 pi, que es igual a pi dividido entre 3 porque es derivada de t con la especificación de t es 1 y la derivada de una constante es 0. Así que ahora, si es útil, podemos piensa en la función de dada de t como simplemente de dt. Es igual a 2 confirmantes u más 3. Viendo nuestras notas sobre la derecha, la derivada de un confirmante que tú harías esperar que x sea igual al signo negativo u multiplicado por u', que indica d' dt es igual a la derivada de 2. El cosigno u más 3 o 2 veces la derivada del cosigno u, que es 2 veces el signo negativo u. Multiplicado por u', y luego más la derivada de 3, que es 0. Eso es escribir esto de nuevo. En términos de t, tenemos menos 2. El signo de u es pi dividido por 3t más 4/3 pi. Ves es tu mejor momento y tu primo es pi dividido por 3. Escribamos esto una vez más como de la prima de t es igual a menos 2/3 pi. Signo multiplicado por la cantidad pi dividido por 3t más 4/3 pi. Ahora, para encontrar la velocidad a la que la profundidad cambia a las 6 am, porque a las 6 am, 4 horas después de medianoche, necesitamos determinar la derivada valor de la función de' de 6. Que es igual a negativo 2/3 pi multiplicado por el signo de la cantidad pi dividido por 3 veces 6 más 4/3 pi. Simplificando el pastel de 6/3 más 4/3 es igual a 10/3, lo que nos da menos 2/3. Pi multiplicado por el signo de 10/3 pastel. Y ahora tenemos que determinar signo de 10/3 pi. Esto da como resultado un buen ángulo de referencia. Sigamos adelante y dibujemos el ángulo en posición estándar para determinar el ángulo de referencia y etiquetar el correspondiente triángulo de referencia. Vamos a contar por pi o 3/3 de pi esterlina. En el eje x positivo. Tenemos 3/3 pi, 6/3 pi, 9/3 pi. Tenemos que rotar una vez más, 1/3 pi radian. Que sería aproximadamente aquí, lo que daría como resultado un ángulo de referencia de 60 grados o pi dividido por 3 ángulos de referencia. Sigamos adelante y dibujemos el triángulo de referencia. De nuevo, este es un triángulo de referencia de 30, 60, 90. Podemos etiquetar la pierna corta 1, la hipótesis 2, el lado más largo raíz cuadrada de 3, pero porque estamos en el tercero cuadrante donde x es negativo y es negativo, el 1 es negativo y también lo es la raíz cuadrada de 3 y, por lo tanto, el signo de 10/3 pi rojo es igual a la relación entre el lado opuesto y la hipótesis o raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2. Así que ahora sabemos que d' de 6 es igual a menos 2/3 pi multiplicado por la raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2 simplificando. 2 dividido por 2 simplifica. El uno y el otro negativo, un negativo es positivo. La velocidad exacta a la que la profundidad está cambiando es raíz cuadrada de 3 dividida por 3 pies de pi por hora. Que como decimal la aproximación es de aproximadamente 1,8138 pies por hora. Aviso. Aquí la tasa es positiva, lo que indica que el agua sube a una velocidad de aproximadamente 1,8138 pies por hora. Si la tasa fue negativa, eso indicaría que el agua está cayendo o la profundidad está disminuyendo.
Antes de irnos, echemos un vistazo a esto gráficamente. Para las 6 am, estamos considerando la coma de 0.6 y 2, donde nuevamente, el 6 indica 6 horas después de medianoche o a las 6 am, y el valor de la función de D6 es 2, lo que indica la profundidad del agua a las 6 am, que son 2 pies. Y encontramos la pendiente con una línea tangente rosa de 0.62 donde la pendiente era aproximadamente de 1.8138, lo que indica nuevamente que el agua sube a un ritmo de 1.8138 pies por hora a las 6 am o 6 horas después de medianoche. Espero que lo hayas encontrado útil.